Muy buenos días, bienvenidos a esto que es Café con Dios. Día 36 de 40, Dios ha sido bueno, hemos llegado hasta aquí adquiriendo fe, sabiduría de parte de Dios para nuestro día a día. Y espero que esta mañana te encuentres de lo mejor. Creo que hoy va a ser un día donde Dios nos va a hablar al corazón, va a ministrar nuestras vidas. Así es que espero que estés atento a lo que Dios nos va a hablar. ¿Y qué te parece si iniciamos orando? Padre, te damos tantas gracias por este día. Hoy consagramos este día a ti, Padre Dios, declarando que estarás inmiscuido en todos nuestros pasos, nuestros planes, nuestros proyectos. Hoy, Padre Celestial, pido que sanes toda enfermedad del cuerpo de los que están conectándose, estarán viendo este video. Pido que traigas sabiduría, Padre Dios, para entender el plan y el propósito de vida. Y pido que aumentes nuestra fe para saber que hay un Dios de milagros. Hoy bendecimos a todos los que se conectan. Declaramos el bien y la misericordia de Dios en sus vidas y declaramos que cosas que ojo no vio, oído oyó, ni nunca subieron al corazón de los hombres, son las que tú tienes preparadas para nosotros. Gracias, Padre Dios, por tu presencia y declaramos que este día será un día de mucha bendición. Amén y amén. Les voy a pedir una disculpa, ando un poco dañado de mi voz. Ay Dios, perdón, discúlpenme ustedes. Han sido días de mucho trabajar, mucho compartir, estar enseñando diversos temas en diferentes lugares y mi voz ya se cansó. Pero estamos con el espíritu ardiendo, queriendo ver más de Dios. Así es que bienvenidos y disculpe de nuevo por mi voz. Ok, hoy vamos a ver un tema que se llama sabiduría para tomar decisiones en la vida real. Hoy estamos en una temporada, en un tiempo que es indispensable tomar decisiones. Constantemente, día a día, estamos tomando decisiones sobre cambios de trabajo, cambios de negocio, socios, amistades, relaciones, deudas, inversiones que vamos a hacer, compras, mudanzas, proyectos, ministerio, etc. Y muchos deciden o toman decisiones desde el impulso. Otros toman decisiones por miedo. Otros toman decisiones por presión. Otros toman decisiones por momentos que están viviendo o por dejarse llevar por el momento. El problema no es ese, el problema es que después estamos escuchando a gente decir, si hubiera pensado mejor, si hubiera orado un poco más. Este día vamos a aprender a tener sabiduría de parte de Dios, no solo lógica humana, no solo emociones, no solo vamos a dejar que nuestro cuerpo o nuestras decisiones sean tomadas por emociones de nuestro cuerpo, sino que vamos a tener control sobre las emociones, control sobre las decisiones, dirigidos por la sabiduría de Dios. En este día 36, Dios de mi vida, 36 de 40 días de fe y sabiduría. Vamos a hablar de algo que todos hacemos en la vida, tomar decisiones. Entonces esas decisiones, como decía ahorita, tienen tanta influencia porque decidimos con quién vamos a trabajar, con quién vamos a caminar, qué proyectos vamos a activar, qué puertas se van a abrir o se van a cerrar. Y hoy por hoy hay mucha gente que está viviendo arrepentida por el único detalle de que no supieron tomar decisiones con sabiduría. Y el detalle no es que Dios sea malo, no es que Dios no tenga un plan y una vida perfecta de abundancia para ellos. Solamente están tomando decisiones que no consultaron a Dios y hoy están arrepentidos. Y muchos de ellos se están preguntando, ¿esto que estoy viviendo, por qué Dios lo permitió? Y no hay que pensar de esa manera, sino pensar qué es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través de la sabiduría. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios cómo pedir sabiduría, cómo no depender de nuestra propia prudencia, la importancia de tener consejos, la importancia de tener filtros claros y la importancia de aprender a movernos y no quedarnos paralizados. La oración de este día es que este devocional tú puedas aprender a tomar decisiones muy concretas, pero más sabias y más alineadas a Dios. Punto número 1, reconocer que necesito sabiduría y claro, pedirla. Santiago capítulo 1, verso 5 dice lo siguiente:
Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nótese esto. Hace días atrás traté este tema en Noches con el Espíritu Santo. Lo creado y lo formado. Dios creó cosas que dice la Biblia ya están terminadas. Pero ahora esas cosas tienen que bajar a hacerse una realidad para ser formadas. Dios en este texto nos está diciendo a través del apóstol Santiago que nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios. La pregunta es, ¿por qué? Porque la sabiduría construye, la sabiduría edifica. Tú vas a notar qué tanta sabiduría tiene una persona en su vida por lo que edificó, por lo que construyó, por aquello que inició y aquello que terminó. El texto nos dice que nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios, el cual nos las dará en abundancia, sin reproche. ¿Por qué Dios quiere darnos abundancia, en abundancia, sabiduría y sin reproche? Para que podamos terminar en esta tierra todas las cosas que en el cielo ya fueron creadas para nosotros. Dios, al quedarse con esa sabiduría en el cielo, también se está quedando con todas las obras que ya fueron terminadas y diseñadas para ti. Dice la Biblia, Él diseñó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, el deseo de Dios de otorgarte sabiduría es para Él no quedarse con cosas terminadas que estuvieron diseñadas solamente para ti. La Biblia dice, si alguno sabe que le falta sabiduría, lo que está diciendo es, sé honesto contigo. Sé honesto con tu entorno, sé honesto con tu vida. ¿Para qué? Para que te puedas dar cuenta de que esa honestidad está abriendo un portal al cielo. Dios no se ofende porque no sabes hacer cosas. Se ofende cuando desprecias la sabiduría y te crees autosuficiente. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el consejo y la inteligencia. La sabiduría no es inteligencia. La sabiduría no solo es inteligencia. Inteligencia es tener habilidad, destreza para moverte, para negociar, para esto. La inteligencia te hace salir de un pozo con habilidad, pero de un pozo donde la sabiduría nunca te hubiera permitido caer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la inteligencia te hace resolver algo, pero la sabiduría te evita el problema. Entonces, la sabiduría de Dios es ver la vida como Dios la ve. Por eso dice la Biblia que el principio es tener un respeto a Dios, honrar su opinión por encima de la de nosotros. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nótate esto que es muy importante. En esta comunidad que iniciamos de WhatsApp para hacer 40 días de fe y sabiduría, es muy probablemente, o los que nos están viendo en vivo, aunque no pertenezcan a la comunidad, es muy probable que al día 36 de ahora ya no estén continuando con el proyecto de 40 días de fe y sabiduría. A lo mejor lo dejaron abandonado por el día 20, el día 15, el día 30, pero ya no continuaron. ¿Qué dice la Biblia? Hay gente que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Entonces, Dios promete darnos sabiduría, promete que no nos va a regañar, no nos va a reprochar y nos las dará. El problema es que hay gente que va despreciando aquel consejo que lo puede ayudar. El primer paso de una buena decisión es admitir que no lo sé todo. Dios nunca se burlará de tus preguntas, se deleitará en darte sabiduría cuando tú puedas reconocer que la necesitas. Ahora, punto número 2, no te apoyes en tu lógica, confía y consulta a Dios. Proverbios capítulo 3, del 5 al 6, se los he dicho que es uno de mis textos favoritos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La Biblia no dice que no pienses, la Biblia no dice que no planifiques, no. Dice, solamente no te apoyes en tu propia prudencia. Puedes tener un plan fabuloso en papel
Y aún así Dios está viendo algo que tú no ves. Tú puedes tener un destello de un negocio que se mira de lo más maravilloso, pero hay un silencio de Dios o Dios te está cuidando de algo que tú no ves. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú piensas el camino, pero será Dios quien enderece tus pasos. Dios quiere involucrarse en tus decisiones de trabajo, en tus sociedades, en tus cambios de ciudad, en cómo respondes a ofertas y oportunidades. Isaías capítulo 30, verso 21, me encanta este texto. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, anda por él, y no eches mano a la derecha ni tampoco a la izquierda. Isaías nos muestra una promesa de que habrá una dulce voz, una hermosa voz detrás de nosotros diciendo, este es el camino, anda por él. Planear es sabio, pero confiar solo en tu plan es muy peligroso. Planear es de sabios, pero confiar solamente en lo que yo ya planifiqué, eso es peligroso. La mejor decisión no es la que parece lógica, es la que sigue en paz cuando esa decisión fue puesta delante de Dios. Punto número 3. Busca consejo sabio antes de decidir. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la seguridad. Uno de los síntomas de la necedad es esta frase, yo sé lo que hago, no necesito que nadie me diga nada. La Biblia dice, sin dirección sabia, la gente cae. Sin consejo, los pensamientos se frustran. Obedecer consejo sabio es una señal de sabiduría. Entonces, yo necesito estar buscando el consejo para tener seguridad en mis pasos. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces, consejo sabio no es cualquier opinión, mucho menos de las redes sociales, o mucho menos de amigos que piensan igual a ti. Ojo con esto. Tú siempre tienes que buscar el consejo de alguien que esté por encima de ti. Alguien que tenga trayectoria, alguien que sepa cómo ya lo hizo. Pero de repente descubrimos que las redes sociales tienen mucha información engañosa. Hoy nuestros jóvenes están buscando mucho consejo en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Están buscando consejos y muchas veces descubres que el algoritmo de TikTok está diseñado para hacer videos de 30 segundos, máximo un minuto. Y ves a los jóvenes de ahora aún aumentándole la velocidad para que ese minuto pase rápido y poder mirar las cosas rápido. Y queremos todo demasiado rápido en esta nueva generación. ¿Por qué? Porque estamos corriendo a pasos apresurados, que muchos de ellos van como caballos galopando sin freno alguno, desenfrenados más bien, y se encuentran al borde de un precipicio. Muchas veces nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras ambiciones mal enfocadas nos llevan a tomar decisiones basadas en consejos que vimos en una red social, basadas en un consejo que vimos en cualquier amigo. Y de repente hoy estamos viendo una alta tendencia al fracaso. ¿Por qué? Porque Instagram se ha dedicado a presentar vidas perfectas, vidas fancy, vidas bien. Entonces de repente nos muestran que la mujer sola, que dejó al marido, ahora está empoderada, viajando por el mundo. Y ahorita hay muchas mujeres viviendo engañadas que quieren esa vida, pero esa mujer nunca puso cuál fue la historia del dolor, cuál fue la historia del quebranto, cómo fue el duelo del divorcio. Y hay muchas mujeres anhelando vidas de otras porque simplemente tomaron un consejo de las redes sociales. Ver esa figura del hombre que simplemente
todo lo puede, se ha realizado en la vida, vive solo, vive soltero, y de repente vemos a hombres queriendo imitar esa vida porque están tomando consejos de redes sociales, de gente que ni conocen, de gente que ni conocen el trasfondo de su historia. Y yo quiero decirte algo, no puedes vivir tomando consejos así. Cualquier opinión en redes o cualquier amigo que piensa como tú no se considera un consejo sabio. Proverbios capítulo 12, verso 15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Consejo sabio es gente que tiene temor a Dios, gente que tiene experiencias reales, gente que tiene fruto visible, gente que tiene amor por la verdad. Entonces, el consejo sabio es más barato que los errores por necedad. No pedir consejo no te hace fuerte, te hace vulnerable a tropiezos que otros ya vivieron. Hay gente que está dispuesta hay gente que está predispuesta a sentirse vulnerable porque pidió un consejo. Y creen que se sienten fuertes al no pedir consejos. Creen que se sienten sabios porque no piden un consejo. Pero ojo, al contrario, yo siempre he dicho esto, ser vulnerable es saludable. Hay ocasiones donde uno puede ser vulnerable y decir, no sé, necesito un consejo, necesito buscar a la persona correcta que se encuentre conmigo o yo encontrarme con ella para que me dé un consejo de vida. Punto número 4, no todo lo que puedes hacer te conviene. Usa filtros. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, esto no es cuestión de pecado o no pecado, es cuestión de sabiduría. Y es aquí donde mucha gente, póngame mucha atención a esto, es aquí donde mucha gente no quiere participar de este versículo, porque participar de este versículo me lleva a mí a pensar más, a ser mi propio juez, a saber qué me conviene y qué no. Entonces póngame atención a esto que voy a soltar porque esto es una bomba. La gente prefiere ir con el pastor, contarle una historia conforme a los hechos que le convengan a él, para que el pastor le dé un consejo y el pastor le diga qué hacer. Entonces yo por muchos años miré a gente contando la historia a modo para que me dieran el consejo que yo quería. Entonces venían con el pastor, la autoridad, el líder, o llámese un consejero, cuentas tu versión y luego dicen, dígame qué hago, dígame qué hago. Para tener el día de mañana una excusa, que si las cosas salieron bien fue por mi inteligencia, pero si las cosas salieron mal, acusar a aquel que le dio el consejo. Pero yo quiero que ponga atención a esto. Este texto te está diciendo, todo te es lícito, pero eres tú el responsable de saber qué te conviene. Todo te es lícito, pero eres tú el que tiene que ser honesto y saber si eso te edifica. Y la pregunta que la sabiduría te haría en ese momento para esa decisión es, ¿me conviene en esta temporada? ¿Edifica mi llamado? ¿Edifica mi familia? ¿Edifica mi carácter? ¿Esta decisión me acerca o me aleja de Dios? ¿Esta decisión es una decisión correcta conforme a lo que Dios me pidió? ¡Ey, sé honesto! A mí me sorprende cuando hay gente que me dice, es que Dios me dijo. Ok, Dios te dijo, a ti te lo dijo, dale. Y luego después andan haciendo todo lo contrario que Dios les dijo. Y digo yo, bueno, o Dios es una persona inestable o tú eres una persona inestable. Porque la sabiduría te hace pensar, hey, me estoy manteniendo en obediencia a lo que Dios me dijo, aunque por el momento parece que no me conviene lo que estoy viviendo. Hey,
¿Lo que estoy haciendo me acerca más a la obediencia que Dios me pidió o me está alejando? ¿Te es lícito? Sí, dale, todo te es lícito. Todo se vale. Solamente que tú tienes que saber si eso te edifica o no te edifica. Mira lo que dice Proverbios 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Entonces, hay caminos que se sienten bien, pero su final es un final de destrucción. Hay gente que simplemente obedece a Dios y cuando ve que Dios lo está metiendo en un proceso, mejor se va al camino que le hace sentir bien. Pero ojo, ese camino no era el que Dios había trazado para ti, más cuando Dios ya te lo había dicho. Proverbios capítulo 4, del 26 al 27 dice, examina la senda de tus pies. Fíjate bien, pon este texto de base. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ojo, aquí no es alguien orándole a Dios, diciéndole, Padre, examina mis pies, examina mis pasos, llévame por el buen camino, que mi pie no ande por lugares equivocados, no ande en caminos de mal. No, no es alguien orándole a Dios. Es la sabiduría diciéndonos a nosotros, es tu responsabilidad examinar la senda de tus pies. Es tu responsabilidad examinar que tus caminos sean rectos. Es tu responsabilidad que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Es tu responsabilidad apartar tu pie del mal. Entonces Dios te llama a examinar tu senda, a mantener rectos tus caminos y apartar tu pie del mal antes de entrar al camino de la decisión que mañana te pudiera causar dolores de cabeza. Entonces, no todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. No todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. Recuerdo que un día estaba yo apretando en el tema de mi dieta alimenticia. Discúlpenme. Estaba apretando en el tema de mi dieta alimenticia y fuimos a un lugar y tenían todas esas cosas deliciosas, todas esas cosas tan ricas que comemos los sonorenses. Las carnes, las tortillas de harina, los frijoles puercos, los quesos, los totopos, el aguacate. No. Y recuerdo que llego yo y le digo a mi esposa, ay, no, le digo, hay una vastedad de comida. Y recuerdo que mi esposa volteó y me vio y me dijo, pero no estás obligado a comértela. Y eso me dio una perspectiva de vida. O sea, ahí está. Sí. Pero no estoy obligado a comérmela. Entonces, no todo lo que puedes hacer, debes hacerlo. Porque pudiéramos hacer muchas cosas y nos podríamos ir detrás de los destellos de gloria, detrás de los destellos de felicidad, detrás de los destellos de los caminos que todo se siente bien. Pero la Biblia dice que el camino de la vida es angosto, es estrecho y no muchos lo quieren caminar. ¿Por qué? Porque me demanda a mí mismo autodisciplina y consultar a Dios para pedir sabiduría. Entonces, la sabiduría te enseña a decir no, incluso a cosas buenas, cuando sabes que no son parte del diseño de Dios para tu vida. Te lo vuelvo a repetir. La sabiduría te enseña a decir no, incluso a cosas buenas, cuando sabes que no son parte del diseño de Dios para tu vida. Punto número 5, decide y avanza. La sabiduría se ve en decisiones que ejecutas. Salmo 37, verso 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Hay gente que ora, escucha, recibe palabra, pero nunca decide nada. Se quedan en el modo de algún día lo voy a lograr, algún día lo voy a hacer. Y quiero soltarte esta segunda perla interesante. Ojo con esto.
No todo es hecho en su totalidad por obra del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir. No todo es hecho en su totalidad por obra del Espíritu Santo. No hay nada hecho en este mundo en su totalidad por obra del Espíritu Santo. No hay nada. Dios siempre ha ocupado a un hombre, a una mujer que avance para él respaldarlo. Incluso el capítulo 2 de Génesis dice, no había plantas en la tierra, no había bestias del campo, no había ni siquiera lluvia ni rocío, porque no había un hombre que labrase la tierra. Hasta que se puso al hombre a labrar la tierra, empezó a nacer el ecosistema de este mundo. Entonces, nótate esto, no todo o nada ha sido hecho en su totalidad por obra del Espíritu Santo. Siempre necesita a alguien. Entonces, hay gente que está caminando por la vida, escucha, ora, recibe palabras proféticas, pero se quedan en pausa. Nunca deciden nada, nunca dan un paso y solamente están diciendo, algún día Dios lo va a hacer. Si es la voluntad de Dios, algún día va a suceder. No, la voluntad de Dios era hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? Nuestro primer texto de este quinto punto. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. O sea, que cuando empieces a caminar, Dios empezará a proveer. Cuando das el paso, Dios pone el piso, como decimos en BN3. O simplemente, si el Señor ya te dio la visión, te dará la provisión mientras avances. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. La sabiduría bíblica termina en acción. Encomiendas tu camino, confías en Él y Él hace mientras tú caminas. Por eso es muy importante esto. Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder de hacerlo. Un principio clave, Dios corrige la ruta de quienes ya se están moviendo en obediencia. Entonces, no seas solamente un oidor, dice la Biblia. Sé un hacedor. No te engañes a ti mismo. Hay gente que se engaña a sí mismo. Andan correteando profetas, andan correteando congresos, andan correteando y se la pasan la vida buscando qué les falta y no ponen a trabajar lo que ya tienen. Están buscando el aceite de otros cuando tienen un poco de aceite dentro de ellos. Andan persiguiendo congresos, predicadores y no está mal, no está mal. No está mal. Les aseguro que no está mal. Yo voy a congresos, voy a recibir, pero me doy cuenta que nada de eso va a funcionar si solamente lo escucho. Si solamente estoy recibiendo palabra que nunca pongo por obra. Entonces dice la Biblia, ¡ey! No seas oidor, sé hacedor de la palabra. La gente de BN3 sabe la palabra que le soltaron al colegio Andares. No tienes dinero, pero tienes una palabra. Y empezamos a caminar. Y Dios empezó a proveer, Dios empezó a avanzar, Dios nos ha sorprendido. ¿Por qué? Porque no tenía dinero, pero tenía una palabra. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Caminar. Y juntos como iglesia, hombro con hombro, brazo con brazo, empezamos a caminar, a ver la gloria de Dios. La sabiduría no se mide por lo que sabes, sino por lo que decides hacer con lo que sabes. Entonces, un pequeño paso de obediencia hoy vale más que 1000 buenas intenciones guardadas en la mente. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Pedimos tu bendición, Padre Dios, en medio de nosotros. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre Celestial, a poner por obra todo lo que nos has dicho. Hoy te pido que bendigas a todos los presentes. Llénalos de tu favor, de tu gracia. Que este día sea un día de milagros. Que este sea un día de decisiones. Que este sea un día donde ellos reciban el consejo y lo pongan por obra y encomienden a ti sus pasos y tú endereces todas sus veredas. Declaro, Padre Celestial, que las próximas decisiones estarán llenas de sabiduría y miraremos familias completas llenas del favor, de la presencia y del poder de Dios. Padre Celestial, bendigo cada hogar, cada familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy tenemos NES. No se lo puede perder. NES va en aumento. Noches con el Espíritu Santo, literal.
son noches con el Espíritu Santo. Dios nos ha sorprendido y si tienes la posibilidad y estás en Nogales de estar presencialmente, no te lo pierdas. Lo que se vive en la atmósfera del auditorio no se compara con la transmisión en vivo. Así es que si puedes estar ahí, no te pierdas lo que Dios va a hacer esta noche. Dios nos va a sorprender. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendiciones.